Hola chicos del Liceo Lunita de Chía del grado sexto. Para el día domingo nos corresponde al grado sexto realizar una obra de teatro. Para ello vamos a conocer primero qué es el teatro, cuáles son sus características, quiénes las conforman, cuáles son los tipos de teatro y cuáles fueron las obras más principales de una obra de teatro. Entonces lo primero que vamos a hacer, en una hoja completa vamos a realizar las márgenes de como esta, como tenemos acá. Después que hayamos realizado una hoja, van a encontrar algunas imágenes, la vamos a recortar o pueden ustedes mismos consultar algunas imágenes. Vamos a colocar una imagen, la vamos a pegar en una cartulina o en algún material gruesito y luego realizamos el siguiente paso. Entonces ya hemos cortado la imagen de esta manera. Ahora vamos a hacer en la misma cartulina que utilizamos un doblez y vamos a hacer un triángulo que ya les muestro cómo. Lo doblamos por la mitad y hacemos dos triángulos. Vamos a hacer la siguiente plantilla en la cartulina. Vemos que ya la habíamos doblado por la mitad. Entonces aquí vamos a hacer un cuadrado de 3 por 3. De ahí vamos a tomar 9 centímetros hacia abajo, lo medimos por la mitad y le medimos 4 hacia allá y 4 hacia allá y trazamos en las esquinas y hacemos una pestañita de 2 centímetros. ¿Listo? Y ahora la vamos a recortar. Nos queda de esta forma. ¿Listo? Son dos. La vamos a doblar por los lados. Aquí le vamos a hacer un corte. Lo vamos a medir por la mitad. Y le hacemos el corte. Entonces le hacemos así el corte como lo cortamos aquí y le hacemos aquí en la mitad un corte para que nos quede solo pegarlo en esta parte. Ya les voy a explicar, así hacemos con el otro imagen, que nos quede igual. ¿Listo? Le vamos a hacer un doblez diagonal aquí en la esquina. Tenemos aquí la recta, le hacemos diagonal a ambos sitios para que nos quede de esta forma, que lo vamos a pegar acá, así para que quede de esta forma. Entonces, para que no haya tanto, le cortamos a ambos también. No importa la distancia, pues para que quede un campito, una pestañita para que pegarlo ahí. Listo, ahora sí, vamos a empezar a pegar aquí este primero en este lado, así con este doblez. La idea es que nos sobresalga el título. Entonces le echamos yo tengo aquí, ustedes utilizan escolbón, de hecho aquí en las pestañas. Y lo hacemos que salga sobre la margen y que quede en el medio, en el centro de cuando cierre, lo cierre de esta forma. Nos cierre así de esta forma y nos quede, le damos fuerza para ahí para que al abrir nos quede de esta forma. El otro lo vamos a colocar de esta forma. Hagámoslas de este, para que nos queden las dos tiras en el mismo lugar.
pero más abajito. Sobre el centro, buscamos el centro, bueno, lo colocamos, le echamos pegante a la pestaña y lo colocamos de esta forma. La idea es que al cerrarnos tener cuidado porque con la pintura no, sino el pegante. Y aquí colocamos el letrero. Entonces vamos a colocar ahí. Echamos el pegante aquí en esa pestaña. Y nos queda sobre el título sobresaliente. Lo que se seque un poquito y ahorita lo cerramos. No nos quedó montado aquí, bueno, no importa. Listo, chicos, ustedes lo cuadran mejor. Ahora sí vamos a comenzar a escribir lo que es el teatro. ¿Qué es el teatro? El teatro es una actividad cultural y artística más antigua que conoce la humanidad. Es una de las artes escénicas, es decir, aquellas que tienen lugar sobre un escenario, y consiste en la recreación de una o varias historias de distinta índole mediante actores, discursos, música y escenografía. El teatro ha sido cultivado a lo largo de la historia, con muy distintos fines, pero siempre comprendido como una herramienta para comunicar ideas masivamente. De hecho, los antiguos griegos lo empleaban como un instrumento de educación religiosa y ciudadana, poniendo a escena sus mitos y sus célebres tragedias. Entonces, el teatro fue creado al principio como para enseñar sobre la religión, sobre mitos, sobre las tragedias, y lo hacían mediante obras teatrales, mediante representaciones de protagonistas sobre un escenario. Origen del teatro. Aunque distintas formas de representación teatral o escénica, como danzas chamánicas, bailes religiosos o ceremonias de todo tipo tuvieron lugar en la sociedad humana desde sus épocas más primitivas. El teatro como forma de arte proviene de la antigüedad clásica, específicamente en la Grecia antigua, es decir, los que comenzaron a hacer obras de teatro fueron en los griegos en la antigüedad. Eso no significa que no hubiera antecedentes importantes en las culturas anteriores, como la egipcia, por ejemplo. Era común en el Imperio Medio la presencia de actores que, disfrazados en máscara, relataban los mitos fundacionales de la muerte y resurrección de Osiris, del dios de Egipto. Sin embargo, fueron los griegos los primeros en cultivarlo profundamente. Incluso la palabra teatro deriva del vocablo griego teatrón, que traduce sitio para contemplar, del verbo
Theaomai, mirar, del que proviene también teoría. Entonces, pues muchas antigüedades pues hacían sus representaciones en obras de teatro, pero principalmente se originó en Grecia antigua. La palabra, entonces dijimos que la palabra teatro proviene del vocablo griego theatron. Voy a colocarlo acá. Theatron en mayúscula. Theatron. Que significa sitio para contemplar. Entonces recordemos que pues el principal obras de teatro o las obras de teatro comenzaron desde la Grecia antigua, pero muchos lugares primitivos se dedicaron también o dejaron muchas enseñanzas sobre el teatro. Bueno, entonces ya vimos qué es el teatro y cuál es su origen. Vamos a ver sus elementos. Entonces vamos a tomar este recorte, esta imagen que tenemos acá, la vamos a pegar sobre la cartulina y vamos a dejar, bueno, así como lo vemos, vamos a pegar y la cortamos sobre la silueta. El escenario es el lugar donde se realizan las obras de teatro. El guión, texto donde se explica el diálogo y la historia de los personajes. El vestuario es un elemento muy importante del teatro, pues es el encargado de varias funciones. Primero, se le considera un elemento clave para identificar a los personajes, es decir, según la forma que está vestido, se puede identificar como quién es ese personaje. Segundo, es un complemento al personaje, porque habla sobre su personalidad e historia. En este caso, podemos decir como de la forma como es esa personalidad. Y terceramente, el vestuario se contextualiza al público sobre la época en que se desarrolla la historia. En este caso, podemos decir, si el vestuario está en los tiempos de la Edad Media, queremos decir que esta obra es de la Edad Media. El siguiente elemento es la iluminación.
Cuando se habla de iluminación como uno de los elementos del teatro, no solo hace referencia a iluminar el escenario, sino que cobra un papel más relevante. Con las luces se logra dar un énfasis a la escena, al personaje, al sentimiento o a la emoción. La luz ayuda también a esconder o resaltar un personaje. Entonces, con las luces vemos que hace como más vistoso la escena, pero también podemos resaltar el personaje que está hablando y conocer sus sentimientos y emociones. Maquillaje. Es un elemento que le aporta a la caracterización del personaje. Es decir, que no se trata solamente de hacer que el actor o actriz se vea bien en el escenario. Con el maquillaje se puede enfatizar en los rasgos de la personalidad del personaje. Por ejemplo, un personaje enfermo, un personaje con carácter fuerte, otro con un carácter más dulce, etc. Entonces con el maquillaje podemos ver si el personaje está enfermo. Entonces se maquilla de un color pálido para que se vea que el personaje está enfermo. O diferentes formas para ver los gestos o rasgos de ese personaje. Voz en over. La voz en over o la voz de fondo o voice over es esa voz de fondo que explica algo de la escena o brinda la información necesaria para que el público pueda comprender lo que está por venir en el escenario. Esta voz en over puede ser el narrador, que el narrador muchas veces no sale, pero se escucha la voz contando la historia de lo que van a hacer los personajes o las partes narrativas de esa historia. O algunas voces que se escuchan, pero que no se ve el personaje que dice esa voz. Sonido. Dependiendo del tipo del teatro puede ser más relevante o no. Sin embargo, el sonido es un elemento que se encuentra en casi todas las obras. Va desde los efectos de sonido, como el sonido de una puerta cerrando, hasta la musicalización de una obra, como es el caso de un musical o la ópera. El sonido son los ruidos que se hacen, por ejemplo, cuando está tronando, entonces hacen un ruido como si estuviera tronando. O también la música al fondo que se le colocan a esas obras de teatro. Hasta una puerta cerrando.
Coreografía. Se entiende como coreografía los bailes, luchas o movimientos ya establecidos que deben realizar actrices y actores sobre el escenario. En géneros como los musicales, las coreografías son muy importantes, no solo porque debe ir acorde con la música, sino porque debe ir acorde con el guión, la historia y la intención de las escenas. Entonces, todos esos movimientos de bailes es la coreografía. No solo los bailes, sino también los movimientos de lucha y que van a un ritmo muy llamativo en la obra de teatro. También los musicales, cuando hay obras de teatro de solos musicales, esas obras de teatro musicales están acorde con la música y van representando en forma de música esa historia. Escenografía. Son todos los elementos en el escenario que permiten ambientar o decorar una escena. Muchas veces pasa por desapercibido, es decir, muchas veces no hay un fondo en esa obra de teatro, pero resulta ser de gran importancia para dar contexto y coherencia a la historia. Entonces, si mostramos en la antigüedad, vemos en el fondo esa escenografía mostrando como estructura de algo antiguo. La obra de teatro se hace en una sala, entonces la escenografía muestra todo lo que se ve en una sala. Otros elementos importantes son los actores y las actrices y el público. Aquí en esta parte vamos a colocar las características del teatro. Entonces, una de las características es que el teatro está puesto en escena, o sea, la representación en vivo de algunas historias o situaciones en la que interactúan distintos personajes. Dicha representación tiene lugar generalmente en el escenario de una instalación propicia, en un teatro, anfiteatro, auditorio, etc. Aunque también se puede darse en otros ambientes públicos o privados, como en las calles, en un lugar amplio, en diferentes sitios. Generalmente se representa ante un público o audiencia, que dependiendo del tipo de puesta en escena puede verse más o menos grande en la pieza, siendo espectadores pasivos o teniendo algún grado de participación real o simulada en ella. Entonces puede ser una obra de teatro general, pues generalmente hay público, pero también puede ser como grabadas y después representadas, ser publicadas. Los relatos representados siempre ocurren en presencia del público, o sea, los que vimos que ya son directamente, o sea, en un presente recreado. Rara vez interviene un narrador que cuente parte de la historia, aunque también es posible. Entonces a veces no hay un narrador, pero también puede existir un narrador. O sea, el narrador es el que cuenta lo que le pasa a los personajes o lo que están haciendo los personajes, como la introducción del texto. Pero rara vez no es necesario haber un narrador. El espacio teatral puede contener material escenográfico, que es decoración, el ambiente, así como utilería, o puede apelar a la imaginación para suscitarlo todo. Entonces, en ese caso, no puede ver el fondo que dijimos para que las personas que están viendo se imaginen en qué lugar se encuentra los personajes o esta obra de teatro que se está representando.
Tenemos algunos tipos de teatro. Tenemos de formas mayores y formas menores. Formas mayores están la tragedia, la comedia y el drama o tragicomedia. Entonces aquí colocamos una máscara triste, que también está, la podemos dibujar o pegar. Colocamos esa máscara triste, que quiere decir que la tragedia son las representaciones de obras donde el final va a ser trágico, triste. Entonces los personajes principales no quedan juntos, o mueren algunos de los personajes, o mueren todos los personajes principales de la obra. Entonces, y estas obras empezaron como la antigüedad, como la de Romeo y Julieta, que ustedes ya la han visto al transcurso de este año, o Hamlet de Shakespeare. Esas son obras trágicas o obras teatrales que se llaman de tragedia. ¿Está claro? Entonces sus finales son muy tristes, nunca terminan felices como en otras obras teatrales. Entonces, que terminan en desgracia. Colocámoslo aquí, terminan en desgracia. Ahora vamos con la siguiente, que es la comedia. Entonces, comedia, pues algunos hemos visto muchos programas sobre comedia, vemos que sus finales son felices. Entonces es lo contrario de la tragedia, sus finales son felices. Y es muy importante, en lo particular, cuando la burla está dirigida a los poderosos. Estas obras son muy importantes hasta en nuestros días, ya que muchas obras teatrales terminan en un final feliz. Además, la comedia no solo es el final feliz, sino que resalta la burla de algunos famosos, de algunos momentos de la vida cotidiana. Entonces, la comedia, esto nos quiere decir, como Aristóteles lo definía, como un género que representa a los seres humanos peores de lo que son, o sea, algo peor de que es una persona, para generar risa sobre ese personaje. Entonces, estas comedias son utilizadas hoy en día para fomentar risa en esas obras, y sobresalen mucho hoy en día en esas horas. Y es muy importante ver de cómo se burlan de la vida de una persona o de la forma que estamos viviendo en hoy en día. Entonces, pero esto es para generar risa de forma de comedia, como su nombre lo dice. Y tenemos por último, que es la tragicomedia. Bueno, aquí vamos a colocar la imagen. Vamos a cortar la imagen, que se me olvidó cortar. La vamos a pegar. Si no encuentro, pues dibujarla. Igual a todas estas imágenes que habíamos puesto, pues también las pueden dibujar para que quede bien bonito. Vamos a colocar aquí el de la comedia. Entonces ponemos acá una máscara sonriente, ¿cierto? Entonces aquí colocamos en el tragedia una máscara, una máscara triste, en comedia una máscara sonriente. Entonces en la tragicomedia tendríamos un intermedio de las dos, que puede ser trágica pero a la vez de burla. Esa tragicomedia también la que llamamos comúnmente el drama. Entonces también se llama drama, que sus historias son trágicas pero también de forma de burla. Entonces está entre medio entre la tragedia y la comedia. Voy a colocar aquí la máscara. Entonces ponemos una máscara triste y una máscara sonriente. Tragicomedia. Tragicomedia. Intermedio entre la comedia y, también conocida, bueno, antes de todo es conocida como drama. Intermedio entre tragedia y comedia.
intermedio, entre, comedia, entre tragedia, y comedia. ¿Listos? Entonces ya tenemos de las tres clases de tipos de teatro de las formas mayores. Tenemos otras de formas menores. Solo vamos a colocar el nombre y explicarlas en este lado porque vamos a hacer otra actividad en esta parte. Entonces son los de formas menores. Formas menores. Tenemos las formas menores, tenemos auto sacramental, que son obras religiosas, como su nombre le dice. Entonces el tema es religioso. Entremés es una pieza breve de tipo cómico que representa en los extractos de una comedia mayor, o sea, cuya representación tomaba más tiempo. Entonces aquí en las formas mayores salen algunos personajes, representación de algunos personajes como el bobo del pueblo, pero en forma cómica, o el policía tonto en algunas escenas de las formas mayores. Tenemos la farsa. Una farsa es una forma breve de comedia que lleva los límites de la realidad a lo absurdo, haciéndolo grotesca. Entonces, como las cosas que se hacen en la realidad las hacen como en forma burlona y grotesca, como en forma de grosería, representando esa vida cotidiana que se representa hoy en día. Un monólogo. El monólogo tenemos aquí, es una representación teatral, pero es de una sola persona que está actuando y haciendo su obra como si estuviera varios personajes, pero solo es una persona que realiza esa obra de teatro. El vodevil es una comedia ligera con cuya trama se basa en los equívocos, las malas interpretaciones y tienden a estar llenas de escenas amorosas y numerosas musicales. Entonces el vodevil es más que todo esas obras de teatro donde están cantando, salen música, salen bailando, representaciones con música. Muchos programas también salen sobre obras teatrales musicales. Y el melodrama, una forma modificada del drama que refuerza sus contenidos emocionales con la intervención de la música de orquesta, antecesora de la novela de nuestros días. Entonces esto también es parecida al vodevil, pero esta es una forma parecida al drama, pero con música. ¿Listo? Entonces, ya teniendo las formas, vamos a coger 7 fichas bibliográficas o cortar unas fichas bibliográficas que miden más o menos 15 por 10 más o menos miden esas fichas en una cartulina, cortarlas y las doblamos por la mitad. ¿Para qué es esto? Vamos a pegar en esta parte las obras y escritores más importantes de los teatros. Entonces aquí vamos a colocar el título, aquí vamos a colocar la imagen y la explicación. Luego la pegamos con la siguiente y la pegamos aquí todo completo para que quede como un libro en esta parte. Le trazamos una margencita y escribimos obras y escritores más importantes de la historia del teatro. Falta escribir del teatro. Listo, entonces como empezamos con el primero, que es Hamlet.
aquí la imagen Hamlet y Romeo y Julieta. Entonces vamos a colocar ambas que son importantes. Son obras de William Shakespeare, pero de forma teatrales, y las han representado en obras de teatro. Estas obras de Shakespeare son, la mayoría o todas las obras son del género trágico, porque su final no es feliz. El primero que tenemos es de William Shakespeare, que se llama la obra Hamlet. Como no podría ser de otro modo, esta obra del dramaturgo inglés William Shakespeare. La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, es la pieza teatral más larga escrita por este literato del siglo XVI y XVII. No se sabe si la fecha es exacta, no se sabe la fecha exacta, pero pudo ser en el año 1601. La obra consta de 5 actos, se desarrolla en Dinamarca justo después en el que el rey sea asesinado y a su hijo, el príncipe Hamlet, se le aparece su fantasma. Entonces aquí se le aparece el fantasma a Hamlet, que es su papá, pidiéndole venganza para su asesino, o su hermano Claudio. Entonces fue el hermano Claudio que mató el tío de Hamlet mató a su papá, y el fantasma se le aparece pidiendo venganza. Entonces, como se dice, pues ahí muere el protagonista, muere todos los protagonistas de la historia, y es una obra trágica. Entonces aquí ya tenemos esto, pues pegamos aquí, echamos pegante acá y lo pegamos en esta parte. Entonces, bueno, ya tenemos acá, tenemos a Romeo y Julieta de Shakespeare, publicada en 1597. Esta gran historia de amor de Shakespeare se seguirá traspasando en cualquier época. Es una de las más representadas del autor junto con Hamlet y Macbeth. Se trata del romance imposible entre dos jóvenes de familias rivales, cuyos sentimientos les conducirán a un trágico desenlace. Recuerda que ya habíamos dicho que es una obra de teatro trágica. Ahora continuamos con el siguiente. Lo mismo, pegamos el otro papelito acá, en la otra ficha, para completar nuestro librito y luego pegarlo acá, que nos quede así, de esta manera. El siguiente es una obra de Calderón de la Barca. Se publicó en 1635 dentro de los que se conoce como la literatura del barroco. Se estrenó un año después y consta de 3 actos. Lo que hizo el autor es plasmar en la pieza teatral la concepción platónica de que el hombre vive en un mundo de sueños y tinieblas, es decir, en una caverna de la que solo podrá salvarse haciendo el bien. Es un canto a la defensa de la libertad de los humanos y a la necesidad de poder configurar su propio destino. Entonces, si han escuchado en la clase de filosofía sobre el mito de la caverna, se plasma como una obra parecida a lo que quiere decir Platón. La siguiente obra, Fuente Ovejuna. Esta pieza teatral es uno de los grandes de la literatura española y universal, Lope de Vega. Se corresponde, por tanto, con el siglo de oro. El dramaturgo la compuso en 3 actos, entre 1612 y 1614. Vamos a colocar aquí 3 actos. 3 actos. Según se cree. Sin embargo, se publicará en Madrid en el año 1619. Para su elaboración se basó en un hecho histórico que aconteció en el pueblo cordobés de Fuente Ovejuna durante la época de los Reyes Católicos. Lope de Vega logra transmitir ese sentimiento de que la unión del pueblo hace la fuerza contra la opresión. Entonces se basó en ese hecho histórico que hubo en ese tiempo, y logró escribir esta obra de teatro, Fuente Ovejuna. Entonces aquí vamos ya teniendo nuestro libro. Seguimos con el otro. Tenemos El enfermo imaginario, el dramaturgo y actor francés Molière, cuyo verdadero nombre era Jean-Baptiste Poquelin. Nos dejó también el título de comedias de gran valor literario. El enfermo imaginario está catalogada como una comedia ballet, es decir, un drama musical
y coreografiado que se inventó el mismo Molière. La escribió en verso y se estrena en 1673 en el Teatro del Palacio Real, conocido como la Sala del Palais Royal de París. Se refiere a un tono satírico y humorístico al mundo de los médicos, entonces como burla hacia los médicos. Sin embargo, al poco de estrenarse, en una de las representaciones el autor se sintió mal y murió unas horas después en su domicilio. Algunos lo atribuyen a que durante la representación vestía ropas amarillas, color asociado con la mala suerte en el mundo del espectáculo. La Celestina. Este es sin duda un clásico del teatro. La Celestina es el nombre por el que se le conoce popularmente, pero realmente su título original es La tragicomedia de Calisto y Melibea. Esta obra la compuso en el siglo XV, pero su verdadero éxito editorial lo alcanzó en el siglo XVI, aunque en 1792 se prohibió. En esta obra se muestran los trágicos amores de Calisto y Melibea y las malas artes que emplea la alcahueta de Celestina para que se enamoren. Entonces, ella es como la alcahueta para que ellos dos se junten y se enamoren, porque el Calisto está enamorado de Melibea, pero ella no. Entonces ella utiliza algunos hechizos y algunas cosas o algunos artes muy malos para que ellos se enamoren. Y por último tenemos a Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Publicó este drama romántico en el año 1844. Recordemos que drama es el que está entre comedia y tragedia. Es una de las principales materializaciones literatura del mito de Don Juan. La acción se desarrolla en Sevilla en el año 1545, durante los últimos años del reinado de Carlos I de España, en la noche del carnaval. Se divide en dos partes. La primera consta de 4 actos y la segunda de 3. La obra trata de un joven caballero entregado a la vida desenfrenada de apuestas, amoríos y duelos. Entonces, ya terminado estas, pues hay muchas obras más de obras de teatro, tanto trágicas como comedias o dramas o tragicomedias, como se llama, importantes que han surgido en nuestra historia. Vamos a pegarlo, entonces echamos colbón o pegante y lo pegamos aquí sobre la margen para que nos quede y podamos abrir e ir leyendo nuestros principales escritores de obras teatrales. ¿Listo? Nos falta una última parte que nos habla sobre qué es un acto. Un acto es un elemento del guión que nos dice cuándo, o sea, el acto es cuando se cierra el telón y comienza el otro telón. Cuando si han visto las obras teatrales, entonces acto 2, entonces ahí se abre el telón y cuando termina se cierra el telón, entonces eso es un acto. Tenemos las escenas, entonces las escenas es cuando se cambian de los personajes, que entra un personaje y sale el otro personaje, es el cambio de personajes. Tenemos los personajes, el diálogo es que es lo que dicen los personajes, las acotaciones siempre van en el guión entre paréntesis, entonces son las acciones que realizan los personajes. En este caso, cuando dice entra el caballero con la espada en lo alto desafiando a su contrincante, entonces es la acción que está haciendo el personaje. Entonces siempre van entre paréntesis, son las acciones que van a realizar los personajes en ese guión. Y bueno, estas son las acotaciones. Aquí dice a Inés, entonces que le está hablando a Inés. ¿Listo? Vamos a pegarla en esta parte para después doblarla. Entonces así nos queda nuestro mapa sobre el teatro. Espero que les quede bonito. Si pueden hacerlo de otra forma, lo pueden realizar. La idea es hacer y que tengamos en cuenta que es una obra de teatro. Después vamos a continuar con el libro A la diestra de Dios Padre. Ya les informo cómo lo vamos a hacer.
porque desde ahí vamos a hacer esa obra de Tomás Carrasquilla. Entonces, que tengan un buen día y que entreguen puntualmente. Chao, chao.